Nos encontramos en un nuevo capítulo de Francisco Reconstruye tu Iglesia. Queremos comentar por lo menos un par de eventos, aunque el más significativo va a venir ahora a fines de julio con el Encuentro Mundial de Jóvenes en Cracovia. Pero antes un par de comentarios sobre lo que ha sido la vida del Papa en estas semanas anteriores. Ha estado muy preocupado sobre la situación en el Medio Oriente, particularmente en Siria. Lo ha repetido varias veces, rezar por la paz en el Medio Oriente y particularmente en este país tan esquilmado y tan golpeado por la violencia al interior, como también la gran cantidad de migrantes hacia Europa e incluso hacia América. La segunda preocupación brota de esto. El Papa se ha preocupado especialmente y ha pedido peticiones y oraciones por los migrantes y que sean recibidos en distintas partes del mundo. Preocupación especial fue el famoso Brexit, la salida de Gran Bretaña de la Comunidad Europea. El Papa también se pronunció sobre eso. Le preocupa, más que el hecho político en sí, la cierta desintegración anímica de esta lacuna de la sociedad occidental, de la cultura occidental. Hay que crear modelos nuevos, tener más imaginación, invitó al Santo Padre a los países europeos, de tal manera que no se trata de desintegrarse, sino que unirse en forma distinta. Tal vez hubo un exceso de burocracia, tal vez demasiadas reglamentaciones, muchas prohibiciones. El europeo medio no sentía que eso realmente, el inglés medio no sentía que eso era realmente algo que repercutía positivamente en su vida. Bueno, son tantas las lecturas, pero el Papa invita a que se piense en la unidad por sobre todo. Dios nos quiere unidos y no desunidos. Y eso debe manifestarse en la forma en cómo nos entendemos, no solamente a nivel local, sino que también a nivel global. Una preocupación que también estuvo en la mente del Santo Padre en estas semanas. También fue tema para el Papa todo lo relativo a la nueva configuración del departamento de prensa en estos días. Por primera vez una mujer va a presidir una gran oficina vaticana, como es justamente el departamento de prensa, una española junto con un americano. Los dos van a tener la gran tarea, la dedicada tarea de ser portavoces del Papa. Ya no vamos a ver más al padre Lombardi, quien estuvo más de 10 años, jesuita, más de 10 años a cargo del departamento de prensa de la Santa Sede, y eso agrupaba todo lo que significa prensa, páginas web, Radio Vaticana, algo con el Observatorio Romano, por lo menos indirectamente, pero sobre todo el contacto cotidiano con la prensa mundial. Ahora va a estar a cargo de estas dos personas, un americano y una española. Lo significativo que se trata de una mujer. Bueno, el Papa ha querido también involucrar más a las mujeres en el organigrama político de la Santa Sede y poco a poco ha ido colocando a figuras femeninas en puestos de importancia. Y ya ahora mirando hacia adelante, el gran encuentro de jóvenes en Cracovia. En el intertanto, el Papa va a tomar un par de semanas de vacaciones, ya están ellas, al modo Francisco, vale decir, no va a ir a Castel Gandolfo. Benedicto XVI partió a Castel Gandolfo, como ha sido la usanza de los papas anteriores, de retirarse ahí un par de semanas de descanso en lo que se llama la casa veraniega del papado. El Papa Francisco renunció a eso y hace las vacaciones en la misma Santa Sede, en el mismo Vaticano, en su misma pieza donde está viviendo. Lo que sí va a continuar con las audiencias de los días miércoles, pero como él mismo lo dijo, va a dedicarle más tiempo a una especie de retiro, descansar, leer, rezar más, como él mismo lo dijo. Bueno, en realidad, mientras sea joven, puede darse estos gustos de andar a media máquina, pero lo ideal sería que ojalá le deseamos unas muy buenas y merecidas vacaciones, porque sin duda las necesita después de haber tenido un año muy ajetreado. Y luego de ellas ya parte entonces a Cracovia. ¿En qué va a consistir el Encuentro Mundial de Jóvenes? Es una seguidilla de encuentros, como ya lo sabemos, que comenzó Juan Pablo II en los años 80, 85 en Buenos Aires. Y de ahí se ha ido sucediendo cada 4 años. Ha habido, los últimos fue en Río de Janeiro, el anterior, y ahora entonces Cracovia. ¿Por qué Cracovia? Dos razones. La primera, porque ahí se venera a Santa Faustina,
quien inició la veneración al Señor de los Rayos, el Señor de la Misericordia. Justamente por ser este el año de la misericordia, el Papa quiso que también se rescatara esta ya tan extendida veneración al Señor de la Misericordia, al Señor de los Rayos, como se le conoce popularmente. Tal vez usted misma ha ido a más de alguna iglesia donde se venera esta imagen del Señor, ¿no es cierto?, que regala, ¿no es cierto?, rayos de gracia, regala la gracia a todos aquellos que se acercan con un corazón arrepentido y un corazón abierto y humilde para recibirlas. Y particularmente en este año de la misericordia, en el cual el Papa nos invita a vivir esta dimensión clave en el corazón de Dios. Van a ser 2 semanas de encuentro. La primera semana, del 19 al 25, es una semana de apostolado y misionero. Las distintas comunidades, parroquias, colegios de distintas partes del mundo, se espera sobre el 1 millón de jóvenes, tal vez incluso se piensa hasta casi 1,5 millones de jóvenes que se van a reunir ahí. Van a estar en distintas partes, en todo Polonia, en distintas parroquias, para compartir entre ellos, crecer en la fe, estimularse mutuamente, ¿no es cierto?, lo que significa en esto de crecer en la fe, y también compartir con el pueblo anfitrión, que es el pueblo polaco, que ha estado preparándose ya durante 3 años para este gran encuentro masivo. Y luego del 25 hasta el 1 de agosto, o hasta el 31 de julio, el domingo, va a ser el encuentro propiamente tal en Cracovia, que va a tener 2 partes. Una primera parte en que se reúnen todos, van a haber distintos encuentros, festivales, en fin, y sobre todo intercambio y catequesis. Y luego los últimos 3 días, el triduo con el Santo Padre, que comienza el viernes con un Vía Crucis por toda la ciudad, dirigiéndolo el Santo Padre. El sábado, un gran encuentro y vigilia de preparación con testimonios de jóvenes de todas partes del mundo que van a hablar de su crecimiento en la fe y cómo poder transmitirle. El Papa ha querido que este encuentro sea particularmente misionero, vale decir, llevar en realidad el mensaje de Cristo hacia afuera, más que enclaustrarnos con ellos, sino que es llevarlo a otros lugares. Y por último, la misa de envío el domingo, que va a tener también un carácter de envío justamente para el próximo lugar, que ahí se va a anunciar cuál va a ser el próximo lugar de encuentro de jóvenes, que es altamente probable. Bueno, no podemos aventurar nada, pero no va a ser en Europa, porque si ahora lo fue, el próximo va a ser fuera de Europa. De Chile van cerca de 1.000 jóvenes de distintas partes, a través de las distintas vicarías de pastoral juvenil de las distintas diócesis. Ya se reunió un número significativo, pero sumando a todos, colegios, universidades, movimientos, son cerca de 1.000 chilenos que van a participar de este gran encuentro, lo cual es una cifra bastante significativa dentro para lo pequeño que somos, en comparación con otros países. Y también el grupo mayoritario en materia de idiomas va a ser justamente el hispano, a pesar de estar muy lejos. Entre españoles, mexicanos y argentinos ya se suma una gran cantidad de hispanoparlantes. Por lo tanto, va a ser prácticamente, después del inglés, seguramente el segundo o tercer idioma más hablado en el Encuentro Mundial de Jóvenes. Es una verdadera inyección de ánimo, de fe a toda la humanidad, a toda la iglesia. Preparémonos y ojalá hagamos de este tiempo también un tiempo de oración por esos cientos, miles de jóvenes que se van a reunir con el Santo Padre para poder transmitir la alegría y llevar al Señor a todos los rincones del mundo. Queridos amigos y hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Como es habitual, cada domingo con ustedes en los caminos de la Iglesia a través de las pantallas de UCB Televisión. Con una gran noticia para Chile, una gran noticia para la Iglesia de Chile y para la Iglesia Universal. El Papa Francisco, hace unos días atrás, ha hecho venerable a nuestro bien llamado y querido Fray Andresito, conocido por la devoción que se le presta y se le da en la Recoleta franciscana, ubicada en Santiago de Chile. ¿Qué es lo que es esto de ser siervo de Dios, de ser canonizado? ¿Cuáles son los procesos? ¿En qué proceso está Fray Andresito? Bueno, Fray Andresito, hay que recordar que murió en 1853 y ya desde ese momento, incluso ya en vida, la gente le daba la fama de santidad. Cuando él murió comenzó rápidamente una gran devoción
a su persona y atribuyéndole también favores sobrenaturales a su intercesión ante Dios. Producto de esto, la Iglesia se interesó en las virtudes de Fray Andrés y pidió abrir un proceso de beatificación en relación a su persona. Lo que el Papa ha hecho en estos momentos es la segunda etapa del proceso de canonización, que es el ser llamado venerable. ¿Qué implica esto? Primero, la primera etapa del proceso sobre este proceso es verificar las virtudes de santidad del siervo de Dios. O sea, estudiar un poco su vida, cómo fue su vida, si hay algo que no va de acuerdo a la doctrina de la Iglesia, si hay algo en su comportamiento que fue anómalo, no permitiría este proceso. Pero acá se ha demostrado que la vida de Fray Andrés fue una vida ejemplar para la Iglesia. El documento del Concilio Vaticano II, en la exhortación apostólica Christe Fidelis Laici, dice lo siguiente: los santos y las santas han sido siempre fuente y origen de renovación en las circunstancias más difíciles de la historia de la Iglesia, en un Santiago donde marcadamente la brecha social era grande. Por un lado, el centro de Santiago ocupado por la aristocracia santiaguina y la periferia de Santiago terriblemente marcado por los llamados conventillos. Es ahí donde Fray Andrés realizó su vida de apostolado, su vida de trabajo como fraile franciscano. En ese medio de los conventillos llevó el consuelo a los enfermos, porque además de tener la virtud de ser un hombre santo, también tenía la virtud de manejar un poco la medicina. Entonces llevaba el consuelo, era el hermano limonero de la comunidad y con ello también asistía con la limosna a los pobres. Pero no por eso dejó de ser una persona transversal. También se relacionó con la clase alta de Santiago, en cierta medida abriendo un poco la conciencia social de aquella aristocracia santiaguina en favor de los más desposeídos. Este es en la segunda etapa, camino a la beatificación. Además de estudiar la vida, se estudia también escritos, probablemente escritos que él haya dejado, que vayan de acuerdo a la doctrina de la Iglesia, y además también las virtudes heroicas, es decir, una vida más allá de lo normal, digamos en el sentido, en este caso, de la asistencia a los pobres y probablemente también algún milagro que se pudo haber realizado durante su vida. Con esto el Papa firma un decreto donde ya también se le permite rendirle un culto público. El culto público por lo general nace por espontaneidad del pueblo de Dios, pero la Iglesia siempre pide prudencia hasta que se haya averiguado, se haya estudiado bien las situaciones de la vida de cada postulante a la santidad. Por eso para la Iglesia de Chile y para también la comunidad franciscana es un momento de gran alegría, porque en el fondo esto da la esperanza de que ya Fray Andrés va camino a ser beato, que será el próximo paso que se dará. Queridos hermanos, con esta introducción un poco aclaratoria de lo que es el ser llamado siervo de Dios, quiero invitarlos a entrar en la vida de Fray Andrés en un programa que realizamos el 2013 en la Recoleta franciscana. Sabes oír su cantar de instrumentos de paz. Vives como Francisco y por el mundo cantando amor. Pobres como Francisco ser los menores de corazón. Canto a la gloria del Creador. Canto a mi alegre ilusión.
embarcó. Somos amigos de Dios. Queridos hermanos, me encuentro aquí con el hermano franciscano Cristian Eigen, quien pertenece a esta comunidad que es la Recoleta Franciscana en el sector de Mapocho. Claro. Hermano, ¿quién es Fray Andresito? Porque para hablar de Fray Andrés tendríamos que remontarnos un poco a los años del 1800 más o menos. Claro. ¿Quién es Fray Andrés? Fray Andresito fue un hermano franciscano que vivió en este convento alrededor de 10 años. Él nació en las Islas Canarias, en lo que pertenece a España, y de muy joven él emigró de España, de las Islas Canarias, a Uruguay. Y ahí en Uruguay, bueno, venía inspirado y con el deseo de prosperar en su vida, un acontecimiento de su vida de fe, él descubre una vocación de entrar al convento de los franciscanos como hermano donado, en el sentido de los hermanos que se encargaban de lo doméstico del convento. Labores menores. Claro, exactamente. Y llegó un momento en Uruguay que hubo una gran pelea entre iglesia y Estado, y entonces los religiosos fueron expulsados de Uruguay, y él con otro sacerdote franciscano se vinieron acá a Chile y llegaron a este convento, a la Recoleta Franciscana. Y aquí Fray Andresito, igual como hermano donado, él se dedicó a los servicios más humildes del convento, y uno de ellos fue ser limosnero. Ese fue su gran servicio y su gran, digamos, ministerio acá en el convento. Para nuestro tiempo de hoy, ¿qué es lo que sería ser el hermano limosnero de un convento? Así como en términos a lo mejor eclesiales, el que está a cargo del 1%, una cosa así, el que va casa por casa y recolectando dinero, pidiendo limosna para las obras de caridad del convento, y también para, en ese tiempo era para arreglar la iglesia, construir la iglesia ya, porque después de tantos sismos que han habido, llegó un momento ya que se tuvo que hacer una iglesia nueva. De hecho, el actual templo es el cuarto, y fue gracias a las donaciones que él pudo recolectar. Ahora estamos hablando de un sector del Mapocho, porque estamos en la ribera norte del Mapocho. Claro. Esta ribera era lo que es la periferia de Santiago en la época, en el 1800. Este limosnero tenía que caminar desde aquí hasta lo que hoy es el centro de Santiago. Exactamente. Para pedir limosna para lo que era la Recoleta y también para las obras sociales. Exactamente. Bueno, de hecho, este sector se llama La Chimba, que significa el otro lado del río. Y bueno, en ese tiempo de Fray Andresito, incluso antes, era un sector muy popular. Hasta el día de hoy también sigue siendo muy popular. Entonces él, claro, él vivía acá y tenía que ir frecuentemente al sector alto de la capital en ese tiempo, que estaba en el centro de Santiago. Entonces ahí él, con este servicio de pedir limosna, él conoció a mucha gente adinerada como también gente muy sencilla, muy pobre. Entonces su fama se extendió muy rápidamente por Santiago. Y de hecho le llamaban el Canario, ¿no? Porque él venía de las Islas Canarias. Ahora, estamos hablando de una sociedad que era mucho más religiosa que ahora. Ahora, ¿qué es lo que hace que Fray Andrés comience a tomar una cierta fama de santidad? Por lo que he podido leer, primero que nada su testimonio. Él era un hermano muy sencillo, muy pobre en su vestido, digamos, quizá a lo mejor llamó la atención también por el hecho de ser, digamos, extranjero y a lo mejor que estaba recolectando limosna. Pero eso le llamó mucho la atención, en primer lugar, el testimonio, la sencillez. Y lo otro, que él tenía conocimiento de medicina popular. Entonces, muchos enfermos pobres se acercaban a él para pedirle que los sanara de alguna enfermedad, de alguna herida. Y él preparaba ciertas infusiones, claro, ungüentos, muy artesanales, digamos, pero que los curaba. Pues. Entonces también empezó a ganarse el cariño de la gente, y también, bueno, se le atribuía ya ciertas dotes, digamos, de santidad, digamos, con esos gestos también. Pero sobre todo el testimonio. Curioso, usted comentaba, mientras conversábamos, que incluso a veces hasta con la saliva, claro, la gente se curaba de algunas enfermedades. Claro, solamente alguna herida y él pasaba su saliva y, claro, se curaba. Pero era muy
muy sencillo en esas técnicas, ¿no? Bueno, Ahora, en ese tiempo había mucha pobreza, entonces la medicina no era tan accesible, entonces él con esos conocimientos que seguramente los trajo ya de las Islas Canarias, él aportó mucho, digamos, a este sector y a los más pobres de la sociedad. ahora estamos hablando de sectores de Santiago, la periferia de Santiago, lo que hoy es Las Rejas, o Pajarito, todo este sector era periferia también, como ustedes acá. Estaba lleno de conventillos. Se habla mucho de su preocupación por el tema social. Exactamente, claro. Él también reunía a los trabajadores también su misión era catequizarlos, evangelizarlos y ayudarlos también en su fe. De hecho, él constituyó ciertos grupos aquí en este convento con trabajadores. Lo que más se habla de que, por ejemplo, él hacía vía crucis de aquí hasta el Cerro Blanco con trabajadores. Creo, si no me equivoco, también un grupo del Sagrado Corazón, digamos, compuesto por hombres de trabajo. Pero se puede decir que él tenía una gran sensibilidad social. Yo creo que el mismo hecho de estar en contacto con muchas realidades sociales, él también tuvo una gran sensibilidad, sobre todo con los más pobres, los trabajadores. Ahora, es curioso porque teniendo esta gran sensibilidad social y trabajando mucho con los pobres, también fue capaz de relacionarse con la gente más adinerada de la época. Exactamente, claro. Entonces estamos hablando cuando el centro de Santiago, o vivían en el centro de Santiago toda la aristocracia chilena. Exactamente, claro. Sí, y hay datos, digamos, de mujeres de la época que hablan de este fraile como prácticamente un santo. Exactamente. De hecho, hasta el día de hoy viene gente, digamos, del sector alto, que sus abuelos o bisabuelos conocieron a Fray Andresito. Entonces quedó en la familia la tradición de este hombre santo, de hombre de la Recoleta franciscana, y de hecho ha marcado tanto en las familias que muchos de los miembros de la familia llevan el nombre de Andrés, en honor a Fray Andresito. Y eso a nosotros nos da mucha alegría cuando escuchamos, digamos, esos testimonios, porque ahí uno va comprobando, digamos, la fuerza de la santidad y del testimonio de Fray Andresito, que marcó mucho. Ahora, yo leí en un libro que la muerte de Fray Andrés marcó mucho a la capital, a Santiago, la marcó mucho. Fue como un cierto dejo de una pérdida muy querida para la ciudad de la época. Y eso, dicen que Santiago se despobló el día de la muerte de Fray Andrés. Sí, bueno, eso cuentan los cronistas y que justamente el día de su muerte esto se repletó. Fue como un luto de la ciudad, digamos, porque perdía a un hombre importante que desde su sencillez, desde su cercanía, marcó mucho a la sociedad. Cuando murió, se produjo este dejo y después empezó este dejo de pérdida, pero también comenzó un gran despertar de devoción hacia la figura de Fray Andrés. Exactamente, claro. Y esto hizo que la iglesia chilena de la época se preocupara en abrir la causa de los santos. O sea, abrió un proceso de canonización para Fray Andrés. ¿Qué pasó con ese proceso? ¿En dónde está? Hay que pensar que en la época no existían los medios comunicacionales como las tenemos ahora, y también a nivel canónico, a nivel legislativo, también era mucho más burocrático. Entonces el proceso siempre ha marchado lento en cuanto a la misma postulación de su causa. Incluso en un momento en la historia de los franciscanos en Chile también se detuvo, en el sentido que no hubo cambios de legislación en algún momento, los trámites eran muy lentos, muy engorrosos, había que hacer mucho trámite, entonces al final como que solamente en el momento como que desanimó un poco a los frailes seguir con esto. Hasta que por ahí el año 60, 70 ya se nombran ya hermanos más destinados, digamos, a llevar adelante el proceso de la causa. Pero esto fue muy lento, porque mandar documentos a Roma, y ese tiempo era vía barco, claro. meses, a veces que se perdía en el trayecto, después otro tanto que analizaban en Roma, después en vuelta para acá, entonces se perdía mucho tiempo. Entonces siempre ha sido lo característico de este proceso la lentitud.
Después también hubo una, de parte de la Iglesia, una detención, digamos, oficial también por la fuerza que había tomado esta devoción. Sí, claro, bueno, cuentan la misma gente que esto ya, Fray Andresito fue considerado un santo prácticamente en una época, entonces empezaron a hacer, digamos, manifestación más bien pública, digamos. Claro, y esto no conviene, digamos, para el proceso, porque no es ni beato tampoco como para recibir un culto público en la iglesia. Entonces eso también puso más lento el proceso. Ahora, y ahora, actualmente, ¿en qué proceso va la causa? El encargado de ya la causa, que es el hermano Juan Robeño, él él se especializó en el tema, de hecho él estudió con respecto a cómo ya los procesos de la causa, y ya él recogió todos los textos que se habían ya elaborado con anticipación, y él los ordenó y elaboró un documento que se llama la Positio, que ahí recoge, digamos, testimonios, digamos, también comentarios de especialistas, y eso ya está en Roma. Eso hace años ya que se elaboró. Y ahora hay que esperar que en Roma nombren a otra comisión para que revisen bien el documento y de ahí puedan también considerarlo ya siervo de Dios. Y además está también el tema del milagro, también es como parte, digamos, de la Pero el Papa puede santidad. dispensar el milagro, la voz del pueblo es la que vale. Ojalá fuera así también, y sería muy bueno, porque, bueno, de hecho, hay algunos casos que se están investigando que daría como para milagro, pero también tiene que pasar por mucha revisión, especialistas, médicos, teólogos. Nadie dice que este no sea el momento, con el Papa que tiene una gran pasión y amor por el espíritu franciscano, nadie dice que a lo mejor se pueda sentir un poco identificado con este pequeño Francisco chileno como Fray Andrés. Ojalá, sí, claro, nosotros tenemos un deseo así de que luego sea beato y luego santo, porque sabemos que la figura de Fray Andresito es muy importante a la gente sencilla y ayudaría a la iglesia a retomar fuerza, a reencantarse con la fe y poder seguir adelante, digamos. Hay que hacerle llegar una vida al Santo Padre con la vida de Fray Andrés. Yo creo que en una de esas, bueno, con el Papa Francisco, él vivió acá en Chile, yo creo que él habrá sabido algo de la vida de Fray Andrés, porque yo creo que también en su época quizás ya le habrá llegado a su oído sobre la vida de Fray Andresito. Oiga, padre, y después, ¿cuál sería el legado que Fray Andrés deja aquí en la Recoleta? El legado que él deja es, por un lado, el amor a los más pobres. Claro, primero para ustedes como religiosos. Como religiosos, ya. El legado que nos deja Fray Andresito para los religiosos es justamente su vida, su testimonio. Cuando uno lee su vida, lee los testimonios de la gente, a nosotros nos desafía como religiosos, porque justamente Fray Andresito vivió una vida evangélica, sencillez, de pobreza, de mucha austeridad y de mucho amor al pobre, a los pobres, a los más desvalidos. Entonces, por un lado, los religiosos, los franciscanos, nos desafía justamente a volver a nuestra... A la radicalidad. A la radicalidad, a la esencia del Evangelio, al amor a los pobres, a los más desvalidos. Esa es como la gran riqueza. Bueno, y esto tiene su arista, porque justamente esto se traduce en actividades para los pobres, digamos. Bueno, aquí hay un comedor que está bajo nuestro alero. También está la salida, digamos, con respecto a los enfermos. De hecho, nosotros visitamos muchos enfermos, o vienen muchos enfermos acá a la Recoleta, pidiendo el sacramento de la unción de los enfermos, o también recurriendo a la sangre de Fray Andresito. Nosotros tenemos el líquido. Ese es lo otro. Dicen que cuando él falleció, ¿sí?, se le aplicó una sangría, que era común en la época para aliviar los dolores y todo. Sí, claro. Y se conservó la sangre de Fray Andrés. ¿Cuál es el fenómeno de la sangre de Fray Andrés? La sangre tiene, él falleció en 1853, ya lleva 160 años, digamos, con la sangre licuada. Entonces, podríamos decir que eso es como un gran fenómeno de su santidad. Y el gran milagro es que no se haya podrido, porque lo común es que se haya secado, o se haya coagulado y está líquida hasta el día de hoy. Bueno, como parte del proceso que se está llevando,
se tuvo que extraer algunos cc de sangre para los análisis de laboratorio, pero igual nos queda un poco también. Y con eso nosotros, bueno, lo tenemos en como un tubo, digamos, dentro de un relicario, y lo llevamos a los enfermos graves. De hecho, no lo exponemos públicamente por prudencia. Por prudencia, sí. Y eso lo tenemos, bueno, está guardado, y solamente lo exponemos para estos casos. Y después, ¿cuál sería el legado social que deja Fray Andrés? Fray Andresito ¿Y ya cómo se desarrolla dentro de la Recoleta? Fray Andresito ya su figura escapa de lo religioso, digamos, en esos términos, o de lo cultural más que nada, porque el religioso también tiene su presencia social. Fray Andresito es reconocido como una figura importante que ha marcado un barrio, un sector, la Chimba, y también una cultura. De hecho, Fray Andresito es el patrono de los huachacas, que es propio de la cultura chilena, digamos, de acá. De hecho, cada cierto tiempo viene gente de la cultura huachaca, antes de empezar la cumbre huachaca en la estación Mapocho, vienen para acá, y está considerado como parte, digamos, de esa cultura. Entonces, digamos, tiene una impronta social muy fuerte. Ha marcado el barrio. Entonces, todo el barrio conoce esta iglesia por Fray Andrés. Bueno, aquí tenemos un barrio popular, tenemos el barrio La Vega, tenemos el barrio Patronato, y Fray Andresito como que está presente en todo este mundo. Y bueno, y también aquí, en razón a los comedores que hay, que donde se ofrece alrededor de 150 almuerzos diarios, también eso ha ayudado para que este lugar se expanda, digamos, sea conocido en otros lugares también, como el lugar. ¿El comedor cómo funciona? ¿Es un comedor abierto para todo el que quiera venir, digamos, claro, en situación de calle? Claro, exactamente. Bueno, todos los días se da almuerzo de lunes a viernes. Como le decía, se dan alrededor de 150 a 200 platos de almuerzo. Se pide, digamos, ciertas... que las personas que vengan no estén, digamos, muy curadas, digamos, en el sentido porque vengan sobrios dentro de lo posible, porque justamente aquí a veces se producen peleas entre ellos, entonces para tranquilizar eso se pide, digamos, esta sobriedad. Pero es abierto, digamos, el que quiere bien, y todos los días hay fila. Porque yo conversaba con una señora del comedor y me decía que esto, la providencia lo movía. Exactamente. ¿Cómo se mueve el comedor? ¿Quién lo sostiene? Esto es sostenido gracias a la ayuda de los bienhechores, de la gente que viene, a veces piden a Fray Andresito alguna manda y a veces digamos, ofrece una cantidad de mercadería. Y curioso, a veces la misma gente que ha venido a almorzar y que después se ha recuperado en su situación, ellos mismos después traen un paquetito con comida, digamos, con arroz, fideo para el comedor. Entonces aquí el comedor se mantiene gracias a la ayuda de la gente. Nosotros no tenemos ninguna ayuda ni del Estado, ni de la municipalidad, ni ninguna ONG. Todo es gracias al aporte de la misma gente. Y eso que usted dice es interesante. Esto, hay gente que ha podido salir de su situación de calle y que vuelven después al... Claro, y vienen como a devolver la mano. Entonces, dentro de su pobreza ellos traen su paquete, su fideíto, cosas así, para compartirlo. Y eso es muy emocionante y muy gratificante, porque al final como se nota como una solidaridad y una generosidad. Me llama la atención dos cosas. Una, que mientras estábamos conversando detrás de cámara, se acercó una persona a conversar con usted. Y venía muy afligida. Sí. Lo vemos en nuestro santuario. Vemos también que la gente va a hacer peticiones y todo. Pero me ha llamado la atención dos cosas. Esta señora que habló con usted, pero también al acercarnos después de la Eucaristía a la tumba de Fray Andrés, la gente que llega hasta ahí, me llamó la atención, no sé, no con este deseo de pedir cosas. A veces venimos a pagar una manda por cosas concretas. Gente con mucha aflicción. Exactamente. Y eso a nosotros nos ha abierto otra dimensión de esta ayuda, digamos, y de estar atento a las necesidades de la gente. Es justamente los problemas con los cuales viene la gente. Viene gente con mucha desolación,
que viene a pedir, digamos, consolación al Señor, a Fray Andresito. A veces se acercan a nosotros y nos cuentan su historia, sus dramas, y uno trata de estar con ellos, le da una bendición especial, los abraza. A veces hay cosas concretas a las cuales va la gente a pedir, ya sea la salud, ya sea por un trabajo, ya sea, no sé, por la recuperación de alguien, etc. Pero acá yo me di cuenta que muchas personas que estaban ahí venían por temas de aflicción interior. Ahora, para usted como religioso, porque es verdad, o sea, Fray Andrés en cierta medida nos está dando una doble lección, una lección de pobreza en vida, pero también una lección de acogida después de muerto. Exactamente. Porque en el fondo viene la gente a buscar consuelo a la tumba de Fray Andrés. Como consagrado, ¿usted cree que esto es un desafío también, el tema de la acogida? Que yo creo que como iglesia lo hemos perdido un poco, digamos. Somos una iglesia abierta, pero ¿somos una iglesia acogedora? Sí, el tema de la acogida es un tema que se ha impuesto como una urgencia en la iglesia. Porque claro, podemos organizar muchos eventos, muchas cosas en general, pero nos olvidamos de estos casos y de encontrarnos con la gente, con sus rostros, con ellos en concreto. Entonces, esta cercanía, cuando viene esta gente con una aflicción y se acerca a nosotros, justamente nos obliga a encontrarnos con ellos, a mirarle los ojos, a tocarlo, a darle una bendición. Y eso es la acogida en la que hoy día se nos está pidiendo como iglesia. No cosas masivas, podemos decir, ya puedo acoger a un montón de gente, pero al final yo no me encuentro con la gente. En cambio, estas experiencias sí, porque nos obliga a nosotros, y con mucha alegría, a encontrarnos con ellos, a mirarle los ojos, a escucharlos, y sobre todo a escucharlos, que a veces necesitan tanto que alguien los escuche. Y se está creciendo esta necesidad. Todos los días está pasando gente, y a veces necesitan conversar con alguien, un sacerdote. Entonces uno le dedica un tiempo a ellos, a escucharlos, sus problemas. Y el mismo Papa Francisco también ha lanzado esto de la acogida, del encuentro. Cuando él dice, bueno, si uno da una limosna y no le mira los ojos al quien le da la limosna, uno no se encuentra realmente con esa persona. Hay que mirarle los ojos, hay que tocarlo. Yo creo que eso es un desafío para los religiosos y para la iglesia. Yo creo que también es el modelo de vida de Fray Andrés. O sea, para la época que le tocó vivir, que era una época de, yo no sé si será igual, pero de tanta brecha como la que vemos hoy día entre ricos y pobres, y quizás se notaba mucho más en la época. Sí, claro. Hoy día está un poco más camuflado, pero en la época era muy notorio. O sea, ese tema de la acogida yo creo que para él fue un tema principal, digamos, de poder acercar al pobre. Y de tocarlo, por ejemplo, Fray Andresito, él tocaba a los enfermos, por ejemplo, y ya se creaba una relación cercana, digamos, se encontraba realmente con él. Entonces, Fray Andresito no era de grandes eventos, él de hecho no era sacerdote, él no se dirigía a la asamblea así como un grande. Él era un hermano dedicado a la limosna, pero eso le posibilitaba como encontrarse con cada uno, con rostros particulares, distintos unos de otros, rico y pobre, sanos y enfermos. Usted, en el fondo, dentro de todo lo que hemos conversado, Fray Andrés nos llama también a una iglesia que se involucre en el fondo, sí, claro, de la realidad de su pueblo. Sí, claro. Y yo creo que ese es un desafío hoy día para nuestra iglesia en Chile. Bueno, aquí estamos propiamente en el museo, sí, un pequeño museo que ustedes tienen, y una de las cosas que me llama la atención, primero que nada, el sayal. Este es el sayal que vistió Fray Andrés durante su vida. Claro. Que no es el mismo hábito que ustedes visten. No, claro. Era mucho más austero, como de aspillera, y bueno, se trató de recomponer un poco, pero así sería el hábito. Un poco recuerda al sayal de Francisco. Exactamente. De San Francisco de Asís. Bueno, y de hecho en la época los frailes vestían esto, no había ropa civil como hoy día. Hoy día un sacerdote, un franciscano igual usa ropa civil, digamos. En cambio, en ese tiempo era solamente el hábito. De hecho está la sandalia, también muy austera, y su sombrero que lo acompañaba. Padre, y acá tenemos una de las pocas imágenes que se conservan de él, digamos. Claro, exactamente. Se supone que esta sería la fisonomía de Fray Andrés. Más o menos parecida, claro, porque sí. Este cuadro fue hecho en... El 1855, sí, claro. Sí. Es decir, 1853. Claro, es decir, 3 años después de... Dos años después, sí. 2 años o 3 años después de la muerte de Fray Andrés. Este es el cuadro más antiguo donde nos muestra el rostro de Fray Andresito.
Y ahí, bueno, justamente se destaca la generosidad, la ayuda a los más pobres, el estar con los pobres. Y como que estuviera en la puerta del convento, ahí ayudando a la gente. Hermano, el tiempo se nos va haciendo corto, en la televisión es así, pero a mí no me gustaría que nos despidiéramos sin antes que usted nos dijera cuál cree usted entonces que es el desafío que nos presenta como cristiano la vida de Fray Andrés. La vida de Fray Andrés nos enseña a buscar lo esencial de la vida del cristiano, que es el encuentro con Jesucristo. Yo creo que Fray Andresito nos ayuda a eso, a lo esencial del Evangelio, a la sencillez. Bueno, su gran riqueza fue Jesucristo y los pobres, eso fue su gran riqueza. Él no ostentaba cosas, y de hecho, por ejemplo, él manejó mucho dinero, porque igual era limosnero, pero él no la usó para sí, sino siempre para los demás y para construir la iglesia. Entonces eso también nos ayuda a nosotros a que nuestra vida también sea transparente, digamos, y que realmente todo lo que se reciba, digamos, sea destinado a los pobres. Queridos hermanos, después de haber visto este programa del año 2013 en relación a la vida de Fray Andrés y a su apostolado, no me cabe la menor duda que Fray Andrés va a ser reconocido en nuestro país y seguramente en el mundo como el santo de los pobres. Marcadamente estuvo su preferencia en ese lado. Quizás para su época se adelantó a los hechos, se adelantó a los tiempos y puede ser incluso un precursor de lo que sería la doctrina social de la Iglesia, marcadamente en su estilo de vida. Quiero invitarlos también para aquellos que quieren, que van a Santiago, que quieren visitar la Recoleta franciscana, que los días 14 de cada mes se le rinde culto a Fray Andrés y hay dos celebraciones eucarísticas, una a las 12 horas del día y otra a las 19 horas. También el templo está abierto desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas de la noche. Si usted va por Santiago y quiere saber dónde vivió Fray Andrés, porque hay un pequeño museo incluso con algunas de sus pertenencias, quiere saber dónde está su tumba, vaya a Santiago en la Recoleta franciscana, ubicada cerca de lo que se llama el comercio de patronato, está la iglesia. Con esto, hermanos, agradecerle a Dios por el don de la vida de Fray Andrés, por su testimonio de vida, por su apostolado y por su gran amor hacia los pobres. Me despido de ustedes como es habitual y nos vemos, si Dios quiere, este próximo domingo a través de las pantallas de UCB Televisión. Gracias, que tengan una bonita tarde.